Muy buenos días, tengan ustedes queridos amigos. Después de un tiempo nos volvemos a encontrar en estas meditaciones o reflexiones que tenemos cada día con ustedes. Nos acompañarán ustedes ahora una reflexión que tiene que ver acerca de por qué hay tantas religiones y si yo debo de pertenecer a alguna o si pertenezco a alguna, ¿qué tengo que hacer? La serie se llama Que nadie os engañe. El título nos va a sugerir realmente de que cómo pues posible de que habiendo un solo evangelio, tener una sola Biblia, existan tantas religiones. ¿Cómo puede ser la pretensión de cada iglesia de decir que tiene la verdad cuando a veces entre ellas se comparan y son distintas? ¿Qué ejemplo, qué confianza se le puede dar a una persona que quisiera pertenecer a una congregación y de repente ve que hay muchas? ¿Y cuál es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? El texto para esta introducción, que es el del día de hoy, se basa en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. El apóstol Pablo nos da una advertencia muy clara, la cual nosotros hemos tomado por título para estas reflexiones. Dice que nadie os engañe. Nadie. Ni siquiera a quien tú crees que puede tener una autoridad en decirte que es verdad. Aún por muy sincera que sea una persona, te puede estar dándote un veneno en vez de un alimento. Te puede estar dando una blasfemia, una herejía, como si fuese verdad. Por eso el apóstol Pablo nos pide que nadie nos engañe de ninguna manera. Y más aún dice que hay alguien o algo que se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Esto sí es un súper engaño. Esto es diríamos, una refinada manera de envenenar a mucha gente, sinceramente, y al final darse con el chasco o la sorpresa de que estarán perdidas para siempre. También nos dijo él y nos advirtió, según está registrado en el Gálatas, capítulo 1, verso 7, cuando nos dice no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Y les tengo una noticia: la mayor prueba de que el evangelio está pervertido es de que hay muchas iglesias y muchas religiones. El evangelio está pervertido. Aún de los que dicen decir la verdad y predicar con honestidad, ellos también han pervertido el evangelio. ¿Y cómo podemos nosotros estar protegidos frente a esto? Vamos a ver que esto es una cosa histórica, mucho más antes de que naciera el Mesías y tuviera sus discípulos. Ya la Biblia lo profetizaba en el libro de Daniel, capítulo 7 y 25, cuando dice que esta forma organizada, esta organización pervertida con el fin de destruir el evangelio, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Se profetizaba que ellos iban a ganar y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ese cambiar abarca la palabra de pervertir el evangelio. Pervertir no es otra cosa que modificarlo, deformarlo, alterarlo, ridiculizarlo, exagerarlo, minimizar, esconder, sobrevalorar. O sea, es un desequilibrio total y todo eso tiene que ver con la perversión del evangelio. En Hechos capítulo 17, verso 30, nos dice Pedro una cosa que es muy interesante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¡wow! La Escritura hablaba que en los tiempos de Cristo todo ese pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel, llamado el pueblo de Dios, estaban en una gran ignorancia, tanto ellos como los gentiles, pero que ahora mandaba a todos los hombres, y me incluyo a mí en primer lugar, y a usted que me está escuchando, que también tiene ese llamado, a que nosotros estemos donde estemos, nos arrepintamos. Y no solamente de nuestros pecados, porque pecados también hay de ignorancia, y hay pecados por rebeldía. Nosotros tenemos que entender que se nos está llamando
que aún en las iglesias pervertidas que existen el día de hoy, hay una gran ignorancia sincera albergada en el corazón de creyentes como usted y como el que le habla. Por eso nos dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos el templo de Dios, en la cual ahí se ha colocado algo perverso para hacerse pasar y ser adorado como Dios. Pero eso tiene que acabar. Les voy a leer lo que Cristo dijo, en nuestro Mesías, nuestro Yahshua, dijo a la iglesia verdadera. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cristo dijo a la iglesia verdadera de su tiempo, que no eran los egipcios, que no eran los babilónicos, que no era Roma, que estaba por tomar todavía más poder aún, a pesar que era un poder mundial, que ese pueblo de Dios, entre comillas, se le dijo lo siguiente, y está registrado en Juan 8:44. Si quieres conocer el futuro, tienes que ver el pasado. Y a la iglesia de Dios de aquel entonces, al pueblo de Dios, que estaba en la época de nuestro Mesías, le dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, o sea, lo contrario de verdad, de suyo habla. Al decir de suyo, está hablando que de su propia concepción, de su propia filosofía, de su propio entendimiento, de su propio capricho. Y se lo dijo porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso se lo dijo al pueblo de Dios. Y hoy se está repitiendo el mismo mensaje a todas las iglesias que son hijos de vuestro padre el diablo, porque hablan mentira y hablan de lo que ellos creen que es verdad. Y esto lo vamos a probar y lo vamos a ver en el transcurso de estos 15 días que este servidor tiene para llevar a una reflexión con usted. Por eso el llamado de la Escritura, que está ahí en Juan 5:39, es de que dice que escudriñad las Escrituras. No está diciendo, escuchen bien, no está diciendo deja que tu pastor o tu maestro o tu teólogo estudie las Escrituras y él te diga qué cosa es verdad. Eso no lo dijo el maestro. El maestro nos dio una orden que nosotros debiéramos personalmente escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna y que son ellas las que dan testimonio de quién, de su organización religiosa, dan testimonio de su pastor, de su apóstol, de su profeta. No, mi querido amigo, aquí tenemos que entender, hay un engaño satánico en habernos puesto en nombres de títulos de iglesias o organizaciones religiosas con el fin de defender primero la institución antes que la verdad que está en la Escritura. La prueba es de que millones darían su vida por sus líderes religiosos y no pensarían jamás que ellos les están llevando a la mentira por defenderlos a ellos, por haberles colocado en su mente, por haber cauterizado, por haber hecho esclavos modernos al defender una institución y no a la verdad que está en la Escritura. Escudriña las Escrituras. No es igual decir institución religiosa que iglesia. No es igual decir iglesia que pueblo de Dios. Y la prueba, por ejemplo, lo tenemos históricamente. La iglesia en el pasado era todo el pueblo de Israel, pero todo el pueblo de Israel era realmente el pueblo de Dios. ¿Acaso de esa iglesia inmensa que era Israel, el pueblo de Dios no eran esos 12 disidentes que andaban con el Señor? Y después se fueron aumentando en pocos más, siendo judíos de la misma raza, de la misma cultura. No es igual decir pueblo de Dios que también decir de remanente, porque también la historia nos demuestra que todo pueblo de Dios que salió de la apostasía, al final ellos mismos volvieron a hacer también repetir los mismos pecados, y de entre ellos hubo otro pequeño remanente, que en ellos sí albergaba la fe pura. Termino con un párrafo de un libro que tiene una esencia que es vital para muchos de nosotros, palabras que debemos reflexionar. Dice:
Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Ahora estamos contextualizando el mensaje del pasado, de la época del maestro, a nuestros tiempos. Y eso está en Apocalipsis. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Entonces sus hijas deben simbolizar a las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Aquellos que se basan en la teología y la filosofía. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Muchos de los que ahora son instituciones religiosas, que fueron llamados en un momento pueblo de Dios, han llegado a sacrificar la verdad y a poner doctrinas como la Trinidad entre ellas para formar una alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, se debe aplicar a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y que luego se han corrompido. Hasta el día de mañana. Continuamos.